Bueno, nuevamente muy buenas noches, apreciados estudiantes. Un placer saludarlos el día de hoy, martes 12 de marzo, siendo las Amor, 8 ¿puedo y pedir 19 p.m. de la un noche. cafecito? ¿Me puede retirar el fondo? Micrófono, por favor. Vamos a dar inicio a nuestro primer CIPAS de nuestro curso de macroeconomía, ¿vale? Periodo 1601, año 2024. Entonces, ¿cuál va a ser el orden del día? Voy a presentarme, luego vamos a revisar los temas de nuestra unidad intermedia correspondiente a la comprensión de variables agregadas y luego revisaremos las dudas e inquietudes que tengan respecto a la presentación de la actividad. Voy a avanzar un poco rápido con el propósito de que, dado que las dudas surgen es en el desarrollo de los ejercicios, entonces para ir al grano, digámoslo así, ¿vale? Entonces, mucho gusto, Libardo Trujillo Torres. Para mí es un placer acompañarlos en este proceso formativo, en este periodo. Soy economista, radicado en la ciudad de Neiva, pertenezco a la SECAP de Neiva, zona sur, y pues nos veremos eh, las caras en este proceso formativo durante el actual semestre, obviamente con el propósito de que lo culminemos exitosamente. Entonces, unidad 1, caso 2, compresión de variables agregadas. Como ya lo habíamos visto el día de ayer en la webconferencia, tenemos unas variables agregadas que son objeto de estudio de la macroeconomía. Dentro de ellas, pues tenemos PIB como un indicador de renta, ¿cierto? Tenemos la inflación, dentro del cual se puede calcular de dos métodos diferentes, tal como los he explicado en en las infografías y en las realimentaciones. Tenemos mediante el método del IPC y mediante el deflactor del PIB. Vamos a analizar, a revisar lo que es ahorro e inversión, porque recordemos que en macroeconomía el ahorro es igual a la inversión. Y por último, tocaremos algo sobre el crecimiento económico. Entonces, eh, para hacer un recorderis, tengamos en cuenta, chicos, que la economía es una ciencia social. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia el comportamiento del ser humano y de la sociedad en su conjunto, ¿cierto? A diferencia de las ciencias naturales que estudian las leyes de la naturaleza, la ciencia social enfoca su estudio en el ser humano. Ahora, al ser una ciencia social, por favor, a- al ser una ciencia, por favor, Mabel Tatiana, Mabel Tatiana, gracias. Por lo tanto, al ser una ciencia social, Mabel, por favor, apaga el micrófono. listo. Entonces, chicos, al ser una ciencia social, ¿de en qué se encarga estudiar la economía? Sencillamente, partimos de un problema, ¿cierto? Que tenemos necesidades ilimitadas y los recursos son escasos. Por lo tanto, la economía es una ciencia social que estudia cómo producir, cómo distribuir, cómo consumir bienes y servicios a partir de unos recursos escasos con el propósito de satisfacer unas necesidades ilimitadas. ¿Listo? Básicamente eso es la definición de economía. ¿Listo? Permítanme, yo cierro esto acá. Ahora bien, la economía se divide en dos grandes aspectos. Primero, tenemos la economía positiva y otro que es la economía normativa. Hablamos de economía positiva cuando planteamos teorías, aplicamos hechos científicos, aplicamos el método científico para tratar de comprender los hechos propios de la economía, ¿verdad? Por lo tanto, en esa economía positiva realizamos los estudios necesarios, planteamos teorías para que a través de la economía normativa podamos adoptar las diferentes políticas, ¿verdad? Por eso la economía positiva se divide en dos. Uno, la microeconomía, perdón, que se encarga del estudio de las decisiones individuales, es decir, de las decisiones de los agentes económicos. ¿Y cuáles son esos agentes económicos? Los individuos o familias, las empresas y por allá una partecita el Estado, ¿cierto?
recordemos que la principal función de los individuos o familias es consumir, es decir, demandar. La principal función de las empresas es ofertar, es decir, producir. Entonces, eso estudia la microeconomía, pero la macroeconomía, de acuerdo al ejercicio colaborativo que tenemos pendientes en la guía de actividades, se enfoca en el estudio de las variables agregadas. Es decir, si en la microeconomía yo estudio el comportamiento del IBARDO, en macroeconomía miro el comportamiento de los consumidores. Si en la microeconomía analicé cómo produce, cuánto produce Coca-Cola, en la macroeconomía miro cómo produce el conjunto de empresas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si alguna vez les llegan a preguntar, bueno, Coca-Cola, ¿cuál será objeto de estudio? ¿La microeconomía o la macroeconomía? Micro. Micro. Microeconomía. Micro. Ojo, a pesar de que es una empresa enorme, es una multinacional, eh, la microeconomía es la que centra su estudio en esta empresa. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en microeconomía, ¿cierto? Miraron la teoría del productor y en esa teoría del productor supongo que vieron eh, los costos marginales, ¿cierto? Los costos medios, cómo producir, etcétera, ¿cierto? Entonces, acá en macroeconomía miramos el estudio es de esas variables agregadas, es decir, en su conjunto. Entonces, si por ejemplo, en un estudio macroeconómico vemos que la inflación está aumentando, ¿cierto? A través de la economía normativa mediante la política económica. Recuerden que la política económica tenemos tres políticas económicas: la política monetaria, la política fiscal y principalmente la política comercial. Adoptamos medidas para tratar de controlar ese fenómeno de la inflación que nos está arrojando la macroeconomía. Por lo tanto, en la política económica tenemos la política monetaria. Recordemos que la política monetaria está a cargo del Banco de la República, cuyo principal objetivo es controlar la inflación. Por lo tanto, chicos, eh, el Banco de la República, al ser una entidad autónoma a partir de la Constitución de 1991, se creó como una entidad autónoma, técnica e independiente del gobierno. Por eso ustedes han visto en las noticias que el presidente Petro o el ministro de Hacienda le ha insistido al Banco de la República que baje las tasas de interés, ¿cierto? Precisamente porque el gobierno no tiene potestad para influir directamente en el Banco de la República. Sí lo puede hacer a través de el ministro de Hacienda, pero ¿qué sucede? El Banco de la República, su junta directiva está compuesta por 8 miembros y solamente el gobierno tiene un miembro, que es el ministro. Entonces, el ministro no puede, ¿cierto? O bueno, debería tratar de convencer a los otros 7 eh, gerentes, miembros, perdón, de la junta directiva para tratar de controlar las tasas de interés, perdón, de disminuir las tasas de interés, la cual es el principal instrumento de la política monetaria para tratar de controlar la inflación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro? Pues, tutor, a mí personalmente ya me dejó con la intriga de buscar lo de lo que estaba acabando de decir acerca de la tasa de interés y la inflación, pero sí está muy Eh, interesante. Eso lo vamos a ver en las siguientes fases, ¿listo? Eso lo vamos a ver en las siguientes fases donde vamos a entrar a diferenciar entre qué es una política fiscal y qué es una política monetaria, ¿listo? Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ¿qué es macroeconomía? Pues sencillamente es el estudio global de la economía. En este caso lo vamos a aplicar a Colombia, analizando el crecimiento a largo plazo. También, ¿qué vamos a evaluar? La fluctuación cíclica de la producción. Por eso ustedes eh, encontraron dentro de la guía un ejercicio que se enfoca en eh,
la producción, ¿por qué la economía es cíclica, cierto? ¿Por qué la economía es cíclica? Entonces encontramos crecimiento o expansión, tenemos auge, tenemos recesión y por último depresión, ¿verdad? ¿Qué más vamos a analizar durante nuestro curso de macroeconomía? El desempleo. El desempleo es una variable que hace parte de la macroeconomía, al igual que la inflación, el comercio y las finanzas internacionales. Ahora bien, ¿qué características tiene la macroeconomía? Como ya lo hemos dicho, estudia la economía en su conjunto a través de los agregados económicos. Tratamos de encontrar modelos que nos permitan predecir cómo se va a comportar la economía, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros tratamos de predecir, los economistas, entre comillas, cuál va a ser el comportamiento. Recordemos que durante la pandemia que se había dicho que en el 2023 la economía iba a caer y efectivamente así fue. Pero ahí es donde los gobiernos o las diferentes entidades dentro de su sabiduría deben adoptar los correctivos, las medidas para evitar que la economía eh, caiga, ¿cierto? Eso que estamos prediciendo, pues tratar de evitarlo. ¿Qué otra característica tenemos? Información muy relevante para los gobiernos para poder tomar medidas en materia de política económica y a pesar, pues, eh, que creemos que los datos macroeconómicos no pueden influir en una economía, pues tenemos que tener en cuenta que estos datos precisamente lo que nos permiten es traer el bienestar, ¿cierto? Y mejorar las condiciones de vida de una sociedad, ¿vale? Entonces, continuando, tenemos nuestra primera variable macroeconómica, que es el Producto Interno Bruto, chicos. El Producto Interno Bruto lo que hace es medir la producción de un país, pero ojo, esa producción final, por eso hablamos de que el ejercicio, como lo estamos exigiendo, es a través del valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener en cuenta es el producto final de esos bienes y servicios que produce una economía en un periodo determinado de tiempo. Ahora bien, ojo, hay que tener en cuenta que el PIB se mide es en términos monetarios. ¿Qué significa que se mida en términos monetarios? Pues que todo se ha expresado en moneda, ¿listo? En moneda. Es decir, no podemos decir la economía colombiana produjo 3 carros. No, sino que la economía colombiana produjo 100.000 millones de pesos en vehículos. ¿Listo? Entonces, todas esas cantidades lo expresamos en términos monetarios para saber cuánto creció la economía. Ahora, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el PIB se calcula mediante 3 métodos principalmente, como les expuse en las diferentes infografías que les compartí en sus foros, en sus correos electrónicos y a través de mensajería interna. Entonces, el primer método que tenemos para calcular el PIB es el modelo del gasto, ¿cierto? Que consiste en sumar todos los gastos finales o lo que también conocemos como la demanda agregada de los diferentes agentes de la economía. Esta ecuación ustedes la van a tener que tener en cuenta en el punto 3A de las actividades individuales, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más el resultado entre las exportaciones y las importaciones. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo método? El método del ingreso. Entonces, este método lo que hace es tener en cuenta 3 elementos. Los ingresos de los asalariados, el excedente bruto de explotación, ¿cierto? Es decir, las ganancias de las empresas y por último, tener en cuenta los impuestos indirectos netos de las subvenciones. ¿Listo? Y por último, tenemos el método del valor agregado, que es una forma de medir el PIB sumando los gastos y luego los restamos al momento de hacer el cálculo de cada uno de los PIB, ya sea el PIB nominal o el PIB real. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos teniendo
problemas al desarrollar la actividad individual número 2, que estamos calculando el PIB, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el PIB nominal, precio por cantidad, me da tanto, pero no estamos restando los bienes intermedios que ya hacen parte de ese bien o servicio. Por lo tanto, ustedes mismos están colocando en la justificación que se calcula el PIB a través del método de valor agregado porque se eliminan los bienes intermedios para eliminar la doble o triple contabilidad, pero sin embargo no lo estamos teniendo en cuenta al momento de realizar el ejercicio. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos una empresa de ruedas y el valor de las ventas de la empresa de coches, ¿cierto? Entonces, el valor de las ruedas cuenta dos veces, como ruedas y como componente del coche, ¿verdad? Por eso, entonces, si sumamos, se supone que el coche ya lleva inmerso el valor de las ruedas, pero si sumamos el coche más el valor de las ruedas, pues entonces estamos generando una doble contabilidad, ¿sí? Por eso, ahí es que tenemos que, en lugar de sumarle las ruedas al coche, tenemos que restárselas para saber cuál fue el valor añadido bruto. ¿Listo? Ahora, tenemos PIB nominal y PIB real. Recordemos que el PIB nominal lo que hace es medir el PIB a precios corrientes. ¿Y qué significa que midamos el PIB a precios corrientes? Significa que en el año de referencia, en el año de estudio, voy a tener en cuenta las cantidades producidas en ese año de estudio y el precio de esos bienes o servicios del mismo año de estudio. ¿Sí? Eso es lo que significa a precios corrientes. Mientras que el PIB real lo que hace es tener en cuenta los precios constantes. ¿Y qué significa que sea precios constantes? Pues que sencillamente, para calcularlo, tomo las cantidades producidas del año objeto de estudio, pero los precios los tomo de un año base, ¿cierto? Entonces multiplico la cantidad de bienes producidos en el año de estudio, pero los precios los multiplico por los precios del año base. ¿Qué es lo que ¿Por qué sirve aplicar este método? ¿Por qué? Porque elimino, elimino la interferencia del incremento de los precios, es decir, elimino la influencia de la inflación en esa economía. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí poniendo un ejemplo, tengo el año 1 y el año 2, ¿cierto? Entonces, tengo 45 sillas y tengo 50 sillas, tengo el precio 1 y tengo precio 2. Para calcular el PIB nominal, ya sabemos, la fórmula es básica. Entonces, precio del año objeto de estudio, que es 1 por la cantidad de sillas en el año 1, que es 45. Entonces ya sabemos que la producción en ese año 1 fue de 45. 45 por 1 me da 45. Ahora, para calcular el PIB nominal del año 2, pues multiplico las sillas producidas en el año 2 con el precio del año 2. Entonces vemos que 50 por 2 me da 100. Ahora, si calculo la variación, pues vemos que supuestamente la economía del año 1 al año 2 aumentó un 122%, ¿cierto? Pero uno diría como economista, uy, esa economía creció bastante. Imagínense, más del 100%, pero ¿qué sucede? Aquí es donde toca que tener en cuenta y está la clave. ¿Qué pasó con el precio? El precio pasó de 1 a 2, es decir, el precio se duplicó. Por lo tanto, esa producción no es que haya sido, ese PIB no es que haya sido, que haya crecido de manera considerable, sino que lo que crecieron fue en parte, esa economía creció en parte fue por el incremento de los precios. Entonces, por eso tomamos el PIB real, con el propósito de eliminar ese efecto de la inflación. Entonces, analicemos
para este mismo ejemplo, el PIB real. Año 1, entonces tengo 45 sillas y supongamos que el precio base es 1, ¿cierto? Del año 1, entonces 45 por 1 me da 45. Pero aquí es donde está el truco, chicos. Para el año 2, como ya estamos diciendo que multiplico las cantidades del año de estudio, es decir, del año 2, por el precio del año base, en este caso el precio del año 1, que es 1, entonces 50 por 1 me da 50, ¿cierto? Ahora, ojo con esto, que varios están cometiendo el error de calcular de manera equivocada el crecimiento. Esta tasa, para calcular cualquier crecimiento, cualquier variación, ¿qué hacemos? Tomo el valor que estoy estudiando, ¿cierto? Y le resto el valor del año anterior, ¿sí? Y lo divido, esa resta la divido por el valor del año anterior, ¿cierto? Como necesito que me dé una tasa, pues lo debo multiplicar por 100 para que me den porcentajes. Entonces vemos que mientras que en el PIB nominal vemos un crecimiento del 122%, en el PIB real vemos un incremento del 11.1%. ¿Qué hicimos? Eliminar el efecto de la inflación. Por lo tanto, el PIB nominal me resulta una cifra engañosa porque en realidad no está creciendo la economía. Lo que hicieron fue crecer en parte los precios, mientras que el PIB real, al eliminar ese incremento de los precios, es decir, esa inflación, me muestra verdaderamente cuánto creció la economía. ¿Preguntas hasta ahí? Dale, María. Tutor, esa fórmula que usted acabó de utilizar ahí se me hace muy parecida a una que me dieron para sacar también la tasa de inflación. ¿Es lo Sí, mismo señorita, o es estoy la misma. equivocada? Es la misma porque lo que hacemos es que la inflación, mirar la variación de los precios. ¿Sí? Profe, una ¿Vale? pregunta. ¿Vale? Sí, María. Entonces, es una fórmula, una ecuación para calcular una variación. Y como la inflación lo que hace es analizar la variación de los precios, el incremento de los precios, por eso es la misma fórmula. ¿Vale? ¿Listo, Sí, María? señor, aunque yo tenía yo no sé, yo estaba viendo un videito de los que explican de YouTube y me habían puesto era que el PIB real del año 2 por el PIB real del año 1 dividido el PIB real del año 1. Menos. Ojo, no es por, es menos. Es lo mismo. ¿Sí? Por eso te digo, si voy a estudiar el año 2, pues coloco el PIB del año actual, ¿sí? Si voy a estudiar el año 2, o el PIB del año 2 menos el PIB del año anterior o el PIB del año 1, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Bueno, señor, muchas gracias. Listo. ¿Por ahí alguien más? Profe, una pregunta. Señora. En caso de que haya un año 3, ¿eso se sigue haciendo la resta con el año base o con el año anterior? Año anterior, año anterior, año anterior. Sí, porque si tomo el año base, ahí ya se me distorsiona, ¿cierto? No estoy comparando la variación del año anterior, sino que estoy tomando del año base. Entonces, supongamos que sea 10 años. Entonces, ¿cuánto creció la economía respecto a hace 10 años? Entonces, ahí ya me está distorsionando, ¿sí? Se supone que yo miro una variación es del año pasado, ¿cuánto creció este año? ¿Vale? Bueno, profe, Profe, gracias. disculpe, Señor. ¿puede haber el caso de que sea el 0% del aumento En un crecimiento del de un 0%, año a claro, otro? claro. Sí, señor, claro. O inclusive puede ser negativo, ¿sí? Entonces supongamos que sea el contrario, 45, ¿cierto? 50 dividido 50. Eso me va a dar menos 5 dividido 50. Y ahí, obviamente, al ser este valor negativo multiplicado por 100, me va a dar un valor negativo y supongamos que me da menos 11%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la economía en lugar de crecer, decreció. Y si ustedes analizan los resultados del DANE, de la economía, pues vemos que en el tercer trimestre del año pasado la economía fue negativa, es decir, decreció. ¿Listo? ¿Cómo se mide el PIB?
Se mide anual o se mide trimestral. ¿Listo? Anual o trimestral. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, chicos, la mayoría se me está quedando en esto, en aplicar al momento de calcular el PIB real, el PIB nominal, llegan y hacen esto, calculan precio por cantidad y al final suma. ¿Listo? Entonces, ojo Profe, porque, disculpe una pregunta, buenas señora, noches. buenas noches. Esto sería posible, digamos, como hacer un ejercicio un poco más Sí. práctico respecto a ese tema, porque personalmente, pues sí, tengo aún la duda respecto a cómo, digamos, debo aplicar el enfoque del valor agregado en el Sí. PIB nominal y el PIB real. No, no te preocupes que ya vamos a revisar un casito puntual, ¿vale? Ok, profe, gracias. Listo, sino que estamos viendo la teoría para poder entender por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, hay otros indicadores de renta que tenemos, pues, el Producto Interior Neto, el Producto Nacional Bruto, ¿cierto? ¿Qué son las que le pedimos que se desarrollen en el punto 3.1 o 3A, 3B y 3C? ¿Listo? Esas son formas de medir la producción dependiendo del enfoque que estemos buscando. Entonces ya dijimos que el PIB sencillamente es la producción global, ¿cierto? Pero ya al momento que vayamos calculando los demás indicadores de renta, pues les vamos restando otras variables. Entonces, en el caso del Producto Nacional Bruto, ¿qué debemos tener en cuenta? Ojo, chicos, la ecuación es la siguiente. Producto Nacional Bruto es igual a el PIB más la producción de nuestros compatriotas, es decir, los colombianos que están en Venezuela, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero le restamos, como se supone que es producto nacional, ojo, nacional, pues ahí no caben los extranjeros, ¿cierto? No caben los extranjeros. Por eso le tengo que restar los extranjeros para ver los colombianos cuánto producimos. Por eso se llama Producto Nacional Bruto. ¿Listo? A pesar de que los colombianos se encuentren en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, donde quiera que estén, ¿cierto? Lo que hacemos es, recuerden que ellos envían unas remesas, unas divisas, lo que hacemos es tener en cuenta esa producción de nuestros compatriotas afuera y le restamos lo de los extranjeros. Entonces, los venezolanos que estén en Colombia y que envían sus remesas a Venezuela, pues sencillamente la restamos del PIB para saber cuánto es ese Producto Nacional Bruto. Ahora, la tercera variable que nos están pidiendo. Entonces, con base en ese Producto Nacional Bruto, lo que hacemos es restarle ese consumo de capital fijo, que palabras más, palabras menos, es la depreciación. ¿Listo? La depreciación. Recordemos que los bienes pierden su valor con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque se están depreciando. Por lo tanto, para calcular ese Producto Nacional Neto, lo que hacemos es tener en cuenta la producción de todos los colombianos, ¿cierto? Y le restamos la depreciación. Yo creo que sobre esto no tuvieron problema, ¿verdad? Sobre este ejercicio, y no hay dudas, ¿cierto? Es si no reemplazar, es súper sencillo. No, no, señor, la verdad sí es un ejercicio sencillo. Bastante sencillo. Entonces, chicos, ahora es donde está el meollo que he encontrado en la mayoría de los aportes. Ojo, inflación. ¿Qué es la inflación? Pues sencillamente es el incremento continuado de los precios, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, cuando los precios de los bienes o servicios suben de manera continua, a eso le llamamos inflación. ¿Y cuál es el problema de la inflación? Que el valor pierde, la moneda pierde su valor. Por eso decimos que la inflación es la pérdida adquisitiva del dinero.
¿Por qué? Porque a pesar de que el billete de 10.000 sigue costando 10.000, con ese billete de 10.000 no puedo comprar lo mismo que compraba ayer o hace un año, ¿cierto? A pesar de que la moneda, el billete sigue siendo de 10.000, no ha perdido su valor de 10.000, pero ¿qué pasa con ese billete? Antes compraba 10 libras de arroz, ahora solamente puedo comprar 5 libras, ¿verdad? Entonces el dinero perdió su poder adquisitivo, ya no puedo adquirir lo mismo que hace un año, ¿listo? Resulta que hay dos métodos, chicos, dos métodos para calcular la inflación. Uno, que es a través del IPC, que lo que hace es tener en cuenta una cesta de bienes o servicios. En nuestro ejercicio tenemos una cesta de bienes o servicios. Pregunto, en el punto 2C tenemos una cesta, o en el punto 2, la actividad 2, ¿tenemos una cesta de bienes o servicios? No, señor. No, ¿no es cierto? Profe, no. No, entonces, por eso me extraña que calculemos la inflación a través del IPC y llegan y me multiplican el precio de la tabla por la cantidad de la tabla, me multiplican el precio del árbol por la cantidad del árbol, me multiplican el precio de la silla por la cantidad de silla y después suman los tres. Pues ahí recordemos que ya todo en la silla está incorporada la tabla, está incorporado el árbol, por eso esos resultados de la inflación no aplican. Además, no tenemos una cesta, ¿sí? Por eso, aquí a modo de cultura general, el DANE para el año 2019 teníamos una cesta compuesta por 443 artículos, es decir, ¿qué hizo el DANE? Dijo, bueno, vamos a ver qué consumen los colombianos. Entonces, lo que generalmente compramos los colombianos todos los días o cada mes son 443 artículos. Y con base en esos artículos es que se mide el IPC, lo que compramos frecuentemente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, antes, como los hábitos de consumo han ido cambiando, entonces antes del 2019 eh, teníamos arroz trillado. ¿Alguno de ustedes ha comprado o compra últimamente arroz trillado? Creo que no, ¿cierto? Entonces, como la gente, No, no, señor. antes el arroz trillado hacía parte de esa cesta, pero como ya la gente dejó consumirlo, cambió su hábito de consumo, eh, salió, salió de esa cesta, pero se incluyeron otros nuevos. Entonces, el DANE que dijo, venga, cambió el hábito de los colombianos y ahorita la mayoría de hogares, por no decir todos, ya tienen una cuenta de Netflix o de Amazon o de Disney, ¿verdad? Porque supongo que ustedes lo tienen, ¿cierto? Entonces, Sí, eso sí. ¿qué hizo el DANE? Entonces, como Yo no. sacó el maíz trillado, ¿cierto? Y metió estas plataformas tecnológicas. Entonces, ya para medir la inflación también se tiene en cuenta, por ejemplo, las plataformas tecnológicas. Y el segundo método, permítanme que por aquí veo en el chat. Hola Liliana, buenas noches. Tutor, no nos dijiste cómo se calculaba entonces el IPC. Ya vamos, ya vamos. Entonces, el primer método es a través del IPC, que insisto, ¿tenemos una cesta de bienes o servicios? No, no tenemos una cesta. Por lo tanto, debemos aplicar el segundo método. ¿Y cuál es el método? El deflactor del PIB. ¿Listo? El deflactor del PIB. Que en el ejercicio erróneamente se le pide calcular el IPC, pero ustedes no van a calcular el IPC, sino que van a calcular es el deflactor del PIB. ¿Y qué es el deflactor del PIB? Lo que también hace es eliminar, bueno, calcular la diferencia de precios de un año al otro, ¿cierto? Y a través de ese deflactor del PIB, lo que hago es calcular la inflación. ¿Cómo calculo el deflactor del PIB? Entonces, como les expuse en la infografía que está en sus foros,
el deflactor del PIB se calcula dividiendo el PIB nominal sobre el PIB real. Entonces, como ya en el punto A hallamos el PIB nominal del año 2000, el PIB real del año 2000, el PIB nominal del año 2001, el PIB real del año 2001 y el PIB nominal del año 2002 y el PIB real del año 2002, lo que hago es calcular el deflactor del PIB, que en nuestro caso hace a sus veces de IPC. ¿Listo? ¿Cómo lo calculo el deflactor? Entonces, si voy a calcular el deflactor del PIB para el año 2000, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Pues el PIB nominal del año 2000, ¿verdad? Dividido el PIB real del año 2000. ¿Listo? Esa es la fórmula de hallar el deflactor del PIB. O insisto, que nuestro ejercicio a modo de ejemplo hace sus veces de IPC. Entonces, el IPC del año 2000, ¿cuál va a ser? Dividimos el PIB nominal del año 2000 por el PIB real del año 2000. Como va a ser el mismo, entonces nos va a dar 100, ¿cierto? Bueno, aquí nos falta multiplicarlo por 100. Como va a ser el mismo, nos va a dar 100. ¿Listo? Si voy a calcular el PIB, el deflactor del PIB o el IPC del año 2001, entonces PIB nominal del año 2001 dividido PIB real del año 2001. ¿Por qué decimos que estamos eliminando el efecto de la variación de los precios? ¿Por qué? Pues porque calculando la diferencia calculando la variación de los precios. Porque recuerden que el PIB nominal me mide calculamos el PIB a precios corrientes, es decir, a los precios del año objeto de estudio. Dividimos sobre el PIB real porque el PIB real me está eliminando la variación del precio. Dime, María. Tutor, en este caso, entonces, ya cuando uno va al año 2002, 2003, no se tiene en cuenta el año anterior acá como base. El año base, no. En el IPC sí. ¿Sí? En el IPC sí tengo un año base. Acá no, porque el PIB real, como les digo, ya me está tomando el precio del año base. ¿Sí? ¿Es claro? Tutor, una disculpe. pregunta. Señor. Yo estoy haciendo el ejercicio y tomé el PIB nominal sobre el PIB real, como lo indica, pero me da es igual a 1. Por eso te digo que me lo multiplicas por 100. Ok. Para que escuché te aparte, decía. gracias. Tutor, una pregunta. Yo Señora. utilicé esa fórmula en el IPC y al momento de la retroalimentación me salió en rojo. ¿Y cuál fue el comentario? Porque puede que el comentario te haya, o sea, haya Que nos aplicado en la... pongo el procedimiento, pero igual ahí desde el documento en Word hay una opción de agregar una tabla en Excel. Pues para no hacerlo directamente en Excel, pues yo coloqué ahí mismo la tablita. Pero es Pues, que hay casos que no me deja ir a la tabla. Ya hay como 3 casos que colocan el enlace para ir a Excel y no me deja. ¿Vale? no, Entonces, es que directamente está la tabla y ahí uno lo puede editar en Excel. Pero igual, pues teniendo en cuenta eso, pues lo voy a hacer como más manual. sí, y además ten en cuenta que si te dije que el punto A calculaste mal el PIB nominal o el PIB real, pues obviamente acá te va a quedar mal la inflación, ¿sí? Porque estamos hablando el PIB nominal y el PIB real hallados en el punto A, ¿sí? Entonces, si tienes mal el punto A, pues tienes mal acá al momento de calcular el IPC, ¿listo? O el Pues deflactor del PIB. perdón, profe, pero el punto álgebra, pues, según la retroalimentación, está en verde. Entonces me imagino que Pero quedó bien. entonces revisa el comentario, a ver qué te dije ahí. ¿Listo? Bueno, señor. Ahora, como ya hallé el deflactor del PIB del año 2000, del año 2001, del año 2002,
Aplicamos la misma fórmula que es lo que nos decía María Carolina, del crecimiento. Es decir, vamos a aplicar una forma para calcular la variación. Entonces, ¿cómo ayudamos la inflación? Pues aplicamos el deflactor del año de objeto de estudio, es decir, si voy a calcular la inflación del año 2001, pues entonces utilizo el deflactor del año 2001. Obviamente tengo que tener en cuenta el año anterior, entonces le resto el deflactor del año anterior y lo divido por el deflactor del año anterior y lo multiplico por 100% para que me dé una tasa, ¿cierto? Y de esa manera es que calculo la inflación. Para el primer año no podemos calcular la inflación, ¿verdad? Pero porque no tenemos año anterior. Pero para el año 2001 y del año 2002 podemos calcular la inflación. Ojo aquí, porque se pide una explicación. Recuerden que en el punto A se pide que justifiquen por qué se calcula el valor añadido o el valor agregado. En el punto B se solicita que explique por qué se toman los precios reales. Y en el punto C se solicita que explique los resultados, no que me transcriban los resultados, porque la mayoría me está colocando durante el año 2001 la inflación fue del 3%. Eso no es una explicación, chicos. Ya el ejercicio obviamente me estaba diciendo que el 3%, pero ¿por qué dio ese 3%? Porque el precio de las tablas aumentó, el precio de las tablas disminuyó, o bueno, para eso toca que analizar bien el ejercicio. ¿Listo? Continuemos. A ver, por ahí veo. Permítanme. Continuemos. Entonces, eso por el lado del deflactor del PIB. Ahora, como les dije, en macroeconomía, a través de diferentes ecuaciones, aplicando diferentes ecuaciones, llegamos que el resultado es que el ahorro es igual a la inversión. Ahorramos para poder invertir, ¿cierto? Si vamos a construir una empresa, ahorramos para construir esa empresa. O invertimos para poder ahorrar. O invertir en la empresa para luego poder ahorrar. María Carolina, cuéntame. Y todo con respecto a lo que acabas de decir, de que debemos dar una explicación, uno para dar la explicación del IPC con el deflactor, uno cómo lo explicaría, dame un ejemplo más o menos. Sí, Pues por ejemplo, la respuesta es 0,9 en el año 2001, pero en el año 2007 es 0,7. Uno ahí dice que ¿qué subió, que pasó ahí? bajó. Aumentaron los precios, disminuyó los precios, ¿de qué aumentó el precio? ¿Cierto? Sí, porque recordemos que estamos viendo que es con base en las tablas, en las sillas o en los árboles, ¿cierto? Entonces ver dónde fue que hubo la mayor fluctuación, ¿sí? Pero entonces aumenta cuando sube el porcentaje, no, porque es que ahí no hay porcentaje. Aumenta cuando el número viene a ser más alto o cuando el número viene a ser más bajo. La inflación aumenta cuando el número es más alto, ¿sí? Entonces ya puede ser con el 0,1%, ahí está, hay inflación, ¿sí? Ahí hay inflación. Tutor, y teniendo en cuenta que subieron los precios, los costos de un año al otro, la inflación también, es que no sé cómo explicarlo. Pero yo pienso ya se la pregunto bien, tutor. Vale, vale, listo. Entonces, chicos, la diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo de ustedes y mía es lo que llamamos ahorro. No, Señor, señor. antes que pasemos de pronto a ese tema, es que no me quedó claro acá el tema de la inflación, porque yo voy a seleccionar, dice la inflación, dice el enunciado, hay el IPC y la inflación de esta economía tomando como base el año 2000, Ajá. ¿sí? Pero haciendo la operación yo no tengo un deflactor del año 2000. Claro que lo tienes. Señor, Claro que lo tienes. Si voy a sí, calcular el perdón. deflactor, pues tomo el PIB nominal del año 2000 y el PIB real del año 2000. Ahí tienes el deflactor del año 2000.
Divido el PIB nominal del año 2000 sobre el PIB real del año 2000 y ahí tengo el deflactor del año 2000, que te va a dar igual a 100. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Claro? Ok. ¿Listo? Listo. Listo, sí, señor. Sí me... Listo. Entonces, chicos, lo que dejamos de nuestros ingresos y dejamos de consumir se supone que es lo que llamamos ahorro. Ahora, este ahorro, ¿para qué lo utilizamos? Para adquirir un bien, para montar una empresa, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que el ahorro es igual a la inversión y esa inversión luego se nos va a convertir en ahorro. Por eso, en economía siempre vamos a cumplir que el ahorro es igual a la inversión. ¿Por qué IS? Porque son las siglas en inglés y es lo que más adelante vamos a ver como el modelo ISLM. ¿Listo? Ahora, crecimiento económico, reiterando, ven que es la misma ecuación, es una ecuación de variación. Entonces, ¿qué entendemos por crecimiento económico? Pues sencillamente el incremento de la renta nacional, es decir, una variación positiva del Producto Interno Bruto respecto al del Producto Interno Bruto del año que estoy estudiando respecto al Producto Interno Bruto del año anterior. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí tenemos una función o una ecuación de variación y por eso es básicamente la misma ecuación de la inflación, porque estamos viendo cuánto varía. En este caso, varía el PIB, es decir, hablamos de un crecimiento, o en la inflación, varía la inflación, es decir, aumentaron los precios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tener en cuenta? Que en economía tenemos un ciclo económico. La economía no es lineal, sino que hay unos altibajos. Entonces les pregunto, ¿en qué mes ustedes compran útiles escolares para sus hijos? Uniformes, etcétera. En enero, febrero. En En enero, profe. enero, febrero, ¿verdad? Pero ustedes en abril compran. Sí, pero muy poco. Exacto, Digamos, ¿cierto? Por ejemplo, uniformes ya no compran porque ya los compraron, ¿cierto? Entonces, el pico en la producción, digámoslo así, de la industria de uniformes va a ser en enero, ¿verdad? En diciembre es cuando consumimos más licor, consumimos más ropa, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, pues porque tenemos prima, porque están las festividades, etcétera. Entonces, asimismo, en la economía cíclica. Por eso hablamos de 4 etapas. Primero, recuperación, cuando vamos subiendo, expansión, seguimos subiendo, auge cuando ya tocamos la cima, la recesión y por último, la depresión. ¿Listo? Para ponerle solo un ejemplo, revisemos aquí rapidito el DANE. Entonces, miren chicos, si le colocamos curvas, una línea, a ver, hagamos el ejercicio completo. Si llegásemos a graficar, aquí vamos a ver que tenemos un ciclo, mire, va subiendo, va subiendo, va subiendo, cae, sube, cae, cae, que esto es pandemia, luego se empieza a recuperar, tenemos expansión, tenemos auge, luego tenemos una caída, vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿Sí ven? Este es el caso colombiano de los últimos 5 años. Así entonces se comporta la economía. Por eso hablamos de que la economía es cíclica y que tenemos principalmente esos 4 o 5 etapas en la economía. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces, retomando,
iniciamos nuestra tarea el 22 de febrero, finaliza dentro de 8 días el miércoles, ¿cierto? Para que estemos atentos. ¿Qué otra cosa? Bueno, recomendaciones. Nos estamos desgastando mucho porque no estamos leyendo ni la guía ni las infografías que les estoy compartiendo, muchachos. En el punto 1, recuerde que nos piden 5 conceptos. Esos conceptos no son de ustedes, entonces debemos citar de acuerdo con las normas APA. Para eso les compartí una infografía. Y bueno, las actividades colaborativas, ya sabemos, son muy sencillos. ¿Listo? Entonces tratemos de revisar el caso de es donde tenemos el mayor problema, ¿cierto? Entonces, denme ¿qué producto utilizamos? ¿Qué producto tenemos en cuenta? Entonces, supongamos que el caucho, llanta y automóvil, ¿sí? Tenemos unos años, 2010, 2011, 2012. ¿Listo? Cantidad, aquí coloquemos, yo qué sé, 10, 11, 12. Acá 5, 6, 5, 5, 7. Y automóvil 3, 2, 3. ¿Listo? Tenemos esta cantidad. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, Precios, señor, sí, pongamos señor. que el caucho 5, 6, 8. La llanta 12, 15, 18. Y el automóvil un poquito más costoso, 45, 50, 60. Listo, supongamos que tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el producto? Aquí es lo que llamamos PIB nominal o PIB, en este caso PIB nominal, ¿cierto? Entonces, producto, vamos a colocarle PIB nominal para no enredarnos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del PIB nominal? El precio por la cantidad. Precio por la cantidad, ¿cierto? Del mismo año, ¿no? Esa es la diferencia del PIB real frente al PIB nominal. Recuerden que lo tomamos a precios constantes. Eso quiere decir del precio del año que estoy objeto de estudio por la cantidad del año objeto de estudio. Entonces tenemos el PIB nominal de el caucho para el año 2010, que es 50. Ahora miremos para el año 2011, 6 por 11, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si no nos hubieran pedido por valor agregado, por el método de valor agregado, hasta ahí no habría ningún problema, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál será el valor agregado del caucho para el año 2010, 2011 y 2012? El mismo. El mismo, ¿cierto? Cuenta E- 66 y 96. Es el mismo porque es mi primera materia prima, por lo tanto, no sufre ninguna modificación. Pero, ¿qué sucede? Que para la llanta ya ahí tenemos el primer problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para la llanta el valor, si bien la producción es de 60, ¿qué tuve que invertir en esa llanta? El valor del 50 caucho del de la caucho. materia prima. El caucho, El valor ¿cierto? del caucho, claro. Entonces, a esos 60 le resto los 50 del caucho. Es decir, que el valor añadido de esa llanta es de 10. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, para el año 2011, lo mismo. Entonces, tomo el valor de la llanta del año 2011 y le resto el valor del caucho del año 2011. Y lo mismo sucede para el año 2012, el valor de las llantas del año 2012 y le resto el valor del caucho del año 2012. ¿Preguntas? ¿Es claro? Sí, señor. Ahora, para el automóvil, pues, ¿qué tengo que restarle al automóvil? Tomo el producto, el valor del automóvil, ¿y qué tengo que restarle? El valor de la llanta. El caucho El, El- de el la valor de la llanta. llanta y del caucho. No. ¿Por qué? No, Porque la no llanta tienes que ya, restarle el Ah, de la caucho. llanta nada más.
Solo de la llanta, porque la llanta se supone que ya lleva incorporado el caucho, ¿no? Sí, claro. Lo estarías restando 2 veces la materia prima. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ahí tengo mi valor agregado. Ahora, para calcular el PIB nominal, el valor agregado del PIB nominal para el año 2010, ¿qué tengo que sencillamente sumar? Pues entonces, el caucho, el valor agregado del caucho, ¿cierto? Del año 2010, más el valor agregado de la llanta del año 2010, más el valor del auto del año 2010. Si ven que estoy sumando solamente los valores agregados, no el PIB nominal. ¿Por qué? Porque ahí estaría triplicando, cuadruplicando mi contabilidad. Entonces vemos que el PIB nominal es igual a 135, que es lo mismo que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí ven? ¿Sí? Ahora, el PIB nominal del año 2011, pues entonces tomo el valor agregado del caucho del año 2011 más el valor agregado de la llanta del año 2011 más el valor agregado del... Sí, vamos bien, sí. Del automóvil del año 2011. Y aquí tengo mi PIB nominal. Ahora, el valor agregado del caucho del año 2012 más el valor agregado de la llanta del año 2012 más el valor agregado de el automóvil del año 2012. ¿Listo? Listo, ya hallé mi PIB nominal. ¿Fácil, no? ¿O hay dudas? Tengo una pregunta. Señora. ¿Los valores siempre tienen que hacer match? O sea, tienen que ser específicamente los valores de lo que sería aquí el producto o el PIB nominal. Sí, pero en el Siempre tienen caso... que ser. Sí, pero solo en el caso del PIB nominal, porque recordemos que el PIB nominal lo que me toma es el precio del año objeto de estudio con la cantidad del año de estudio, mientras que el PIB real, ¿qué precio me toma? El del año base. Del año base. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el PIB, el producto real del caucho? ¿Cómo sería la función o la operación? ¿Sería año base por cantidad del año siguiente? No, Sería pues el precio sí, del año sí, base por la cantidad de muy ese bien, año. muy bien, pero en este caso entonces tomo el precio, porque el precio del año base pues es el mismo año inicial, ¿sí? Por la cantidad, ¿verdad? Pero entonces el segundo, ¿cómo lo calculo? La cantidad por el precio del año base. Entonces La cantidad sería del 2011 por el precio del 11, año base, que sería el 2010. ajá, muy bien. Y así, entonces, la cantidad producida en el año 2012 por el precio del año 2010. ¿Ven que ya el producto es real? ¿Real es diferente? Entonces, ¿qué hice? Para el año 2011, como me está diciendo que tome como base el precio del año 2010, entonces tomé la cantidad producida del año 2011 y lo multipliqué por el precio del año base, que es 2010. Lo mismo hacemos con el precio, el PIB real del año 2012. Tomo la cantidad producida del año de estudio, es decir, 2012, por el precio del año base, que en este año es 2000, en este caso es 2010, que sería de 5 pesos. Ahora, llantas, 5 por 12, ¿verdad? Pero entonces ya para el año 2011 tomo la cantidad por el precio del año base, que sería 12. ¿Sí, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Sí, señor.
Listo, si hay alguna duda, por favor de una vez me interrumpen, ¿vale? Entonces, para el año 2012 tomo la cantidad de las llantas del año 2012 por el precio de la llanta en el año 2010 y ahí ya tengo mi producto real. Ahora, para los automóviles, cantidad por precio del año base más 2, que es la cantidad del año 2011 por el precio del automóvil del año 2010 más el, perdón, luego para el año 2012, 3 automóviles por el precio de esos automóviles del año 2010. Listo, ahí tengo mi PIB real. Pero ahorita sucede que vamos a calcular el valor agregado. Entonces, ¿cuál sería ese valor agregado? Para el caucho. El mismo. El mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi materia prima, es mi base y por lo tanto, listo. Ahora, el valor agregado a la llanta. Entonces, le resto a la llanta el caucho. ¿Sí? Sí, señor. Luego, en el año 2011, a la llanta del año 2011 le resto el caucho del año 2011. Y a la llanta del año 2012 le resto el caucho del año 2012. Ahora el automóvil. El automóvil del año 2010 le restó las llantas del año 2010. Al automóvil del año 2011 le resto las llantas del año 2011. Y a las llantas, al automóvil del año 2012 le resto las llantas del año 2012. ¿Cómo calculo el PIB real? Pues sencillamente sumo las llantas del año 2010 más el valor agregado de las llantas del año 2010 más el valor agregado de las llantas del año 2010 más el valor agregado del automóvil del año 2010. Entonces vemos que coincide. Ahora, miremos a ver. El caucho del año 2011 más las llantas del año 2011 más el automóvil del año 2011 más las llantas del año 2012 más, perdón, el caucho del año 2012 más las llantas del año 2012 más el automóvil del año 2012. ¿Listo? En este caso nos coincidieron las tres. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? No, señor. Ahora, calcular la variación. ¿Cómo calcular el crecimiento económico? Calcular el crecimiento económico, pero pues como ya les había dicho, crecimiento económico es sencillamente una variación, entonces tomo para el año 2010, pues ya sabemos, como no tengo año anterior, entonces pues no aplicaría el crecimiento, pero para el año 2011, entonces tomo el valor del PIB real del año 2011 menos el PIB real del año 2010, ¿cierto? Que es el año anterior, dividido el PIB real del año 2010. Eso lo colocamos en porcentaje y me da que esa economía decreció. Es decir, tuvo un crecimiento negativo del 33%. José o Jairo, creo que me preguntabas. Profe, Profe, qué pena, disculpe, ¿puedo volver a ¿puedo- repetir el procedimiento? Es que a mí se me fue el internet un momentico y no Sí, miré. profe, claro. Listo. Como es una variación, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a comparar es cuánto creció mi PIB del año 2011 que estoy estudiando frente al año anterior. Estoy aplicando una variación, es decir, cuál fue el comportamiento. Por lo tanto, ¿qué nos dice la fórmula? PIB del año objeto de estudio o del año actual, ¿cierto? Que en este caso es 2011. Es decir, el PIB real del año 2012 es 90, menos el PIB real del año anterior, es decir, el PIB real del año 2010, dividido el PIB real del año anterior, que en este caso es 2010, por 100,
o le colocamos acá porcentaje y vemos que el crecimiento de esa economía para el año 2011 fue de menos 33.33%, es decir, que decreció esa economía o el crecimiento fue negativo. Ahora analicemos para el año 2012. ¿Cómo sería entonces? ¿Quién me ayuda? Profe, ahí iría, sí, el PIB real del 135. año 2012 Sí, menos menos 90, el de muy 2011. bien. cierro Ajá, paréntesis, dividido sí, en 90. muy bien. Y vemos que esa economía creció un 50% del año 2012 respecto al año 2012. Perdón, del año 2012 respecto al año 2011. ¿Claro está ahí? Tutor, tengo una pregunta. Sí, señor. Si en Sí, el señor. Señora, ¿quién tiene la pregunta? yo, María Señora, Cadena, dale, si María. el resultado del crecimiento da 0%, o sea, No no creció, hubo crecimiento, no hubo crecimiento, listo. no hubo crecimiento, ¿vale? ¿Listo? Ahora, insisto, el ejercicio les pide que es IPC, pero ya sabemos que el IPC aquí no aplica porque no tenemos una cesta de bienes o servicios. Por lo tanto, aplica es el deflactor. ¿Qué me dice el deflactor? La fórmula del deflactor me dice PIB nominal dividido PIB real. Me da 1, ¿qué nos falta? Multiplicarlo por 100. Entonces ya tengo el deflactor del PIB para el año 2010. Y lo mismo hago para los años siguientes. Para el año 2011, que tomo PIB nominal dividido PIB real por 100. Y para el año 2012, PIB nominal del año 2012 dividido PIB real del año 2012 por 100. Listo, ya tengo mi deflactor. Ahora, ¿qué me falta? La inflación. ¿Y la inflación qué es? Una variación. Entonces ya sabemos que para el año 2010, pues no tenemos inflación porque ese año es objeto de estudio, por lo tanto es nuestro año base, por lo tanto no vamos a analizar la inflación. Pero para el año 2011 sí podemos calcular la inflación, es decir, el incremento de los precios respecto al año 2010. Entonces, como ya les dije, es una variación. Entonces, ¿qué tomo? El deflactor del año objeto de estudio es del año 2011 menos el deflactor del año anterior, ¿cierto? Dividido el deflactor del año anterior por 100. O le colocamos acá porcentaje. Es decir, que miremos que la inflación del año 2011 respecto al año 2012 fue de 11%. ¿Sí? Entonces la inflación en el año 2011 fue del 11%. Miremos qué pasó en el año 2011 con los precios. Entonces, tenemos que en el año 2012 el caucho pasó de 5 a 6 pesos. La llanta pasó de 12 a 15 pesos. Y el automóvil pasó de 45 a 50 pesos. Es decir, todos los bienes o servicios presentaron un incremento significativo, ¿cierto? Los precios de estos bienes presentaron un incremento significativo. Ahora, calculemos la inflación del año 2012. Entonces ya sabemos, deflactor del PIB del año 2012 menos el deflactor del PIB del año 2011 dividido el deflactor del PIB del año 2011. Porcentaje. Entonces miren chicos, tenemos una inflación del 20%, entonces analicemos.
Del caucho pasó de 6 a 8 pesos. Casi un 30% se incrementó los precios, ¿cierto? La llanta del 15 al 18, de 15 pesos a 18 pesos. Casi el incremento no fue significativo. Pero si analizamos los automóviles, pasaron de 50 a 60 pesos. Es decir, un incremento casi del 20%. Por eso es que vemos que esa inflación se vio jalonado principalmente, en este caso, a manera de ejemplo, del aumento significativo de los automóviles. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Tutor, es Profe, decir es que a que mí me da, haciendo la operación de la inflación, me da 102.33 sin el porcentaje, ¿cierto? Pero cuando el porcentaje me da otra suma diferente, otra cifra diferente. ¿Cómo, perdón? A mí me da, en la inflación, me da 102.33 sin colocarle por 100 o colocarle el porcentaje. Pero no me Le estarás coloco- calculando el deflactor, perdón. Sí, estoy calculando el deflactor de, por ejemplo, este es del 2001, entonces el deflactor del 2001 menos el deflactor de la base dividido sobre el deflactor de la base. No es de la base, ¿no? Ojo, es del año anterior. Porque cuando Eso vayas al sí, 2002, de pronto te me das para el año 2000 y ahí la embarramos. ¿Y el deflactor exacto. cuánto te dio? El deflactor del año 2000, ¿cuánto te dio? El deflactor del año 2000 me dio 100. Listo. El ¿En deflactor qué? del año 2001, 103.33. Muy bien. Y el deflactor del 2002, 106.67. Perfecto. Entonces, ¿cómo estás haciendo la operación? ¿Estás utilizando paréntesis o la estás haciendo Eh, directa? Estoy utilizando paréntesis, por ejemplo, cuando saqué el deflactor, entonces el nominal dividido por el real, cierro paréntesis por 100. Listo. No, y ya te dio bien porque me dijiste que te había dado 100. Ahora, la inflación. ¿Estás De la utilizando también inflación, paréntesis? sí señor, de la inflación, abro paréntesis, es igual, abro paréntesis. El deflactor del año anterior, objeto de estudio, Es menos, 103 menos 100. menos 100, dividido Cierra, 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 103.33. Y la cierra. cierro. Pero ojo, primero resta y después divide. Entonces, 103 menos 100, hace esa resta o coloca esa partecita entre paréntesis, luego divide por 100, porque ahí debe ser que está el error. Sí. ¿Sí? Al colocarlo así, pues le doy el porcentaje, el signo de porcentaje me da el 3% por cada Listo, uno. listo. ¿Ves? Que ahí estaba el error. Ojo con los paréntesis. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Quién más tiene dudas? Listo, muchachos. Profe, No es más, profe, señora. profe, una pregunta. Es que la guía habla que para calcular la inflación también se toma como año base el año 2000. Sí, Entonces, pues aquí en el ejercicio práctico que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el año anterior. ¿Lo hacemos así o sí, tomamos el año 2000? no, es que es así. Es que es así. ¿Vale? Ok, Es que él habla del año base porque al momento de calcular el PIB real se utilizó el precio del año base del año 2000. ¿Sí? listo, sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Entonces No, señor. recordemos, chicos, chicas. Punto 1. Autor. Ojo que muchos me están colocando que el autor es Adam Smith, que el autor es Keynes. No. Para eso cada anexo trae su cita bibliográfica abajo y si ustedes van al enlace ya sabemos quién es el autor.
Si no tiene fecha, ya sabemos, entre paréntesis colocamos sin fecha, tanto en el año de publicación como la referencia. Dale, Nicole. Es que, bueno, creo que ya iba a llegar también a esa parte, ¿no? Pero igual, para salir yo de la duda. Hay una parte donde dice subtítulos del texto. Entonces, Sí. no, ahí no sé a qué se refiere. ¿Será que me puede explicar Sí, rápidamente, por sí, favor? es que hay anexos que sí tienen subtítulos. Si no tiene subtítulos, tú no puedes no colocar subtítulos, no tiene, o los que se te ocurran, ¿sí? Eso ahí no hay problema. Entonces, si quieres colocar 2, 3 subtítulos, perfecto. ¿Listo? María Carolina. Tutor, es que no vi cómo hizo la fórmula para encontrar la tasa de inflación cuando tiene el año de 100, tomando como Entonces, base el 100. nuevamente voy a calcularla. El deflactor es claro, ¿no? Sí, María señor. Carolina. Listo. Entonces, para el año 2010, pues no aplica inflación porque ¿contra qué lo comparo? ¿Cierto? No aplica. ¿Listo? Entonces, para el año 2011, ¿qué hago? Como estoy mirando la variación de los precios, ¿verdad? Entonces, tomo el deflactor del año de estudio, que en este caso es 2011, menos el deflactor del año anterior, porque voy a ver la variación, ¿verdad? Dividido el deflactor del año anterior y listo. Ahí ya tengo la inflación. Ahora para el año 2012, el deflactor del año 2012 menos el deflactor del año 2011 dividido el deflactor del año 2011, que es el año anterior. Y listo. ¿Vale? Profe, ¿A qué qué le pena, aparece no ahí sé si solo fue a mí, porcentaje? pero se pausó la pantalla y no se miró, digamos, usted cómo hizo sino que simplemente se ve como la respuesta, pero no se ve el paso a paso, es que se pausó como la pantalla. O no sé si solo fue a mí, pero se pausó. En la Pues grabación la puedes ver, la puedes volver a ver. Queda ahí automáticamente guardada. nuevamente, vamos a hacerla rapidito. Nuevamente. Ya sabemos que la inflación para el año inicial pues no aplica porque contra qué lo comparo, ¿cierto? Si yo comienzo hoy, pues a partir de mañana es que miro los precios cuánto variaron respecto a hoy, pero hoy no puedo compararlo con nada. Entonces, nuevamente, para la inflación, tomo el deflactor del año de estudio, es decir, del año 2011, menos el deflactor del año anterior, ¿verdad? Dividido el deflactor del año anterior. Y pues ahí te da un número, sino que aquí como yo ya lo estoy dando, te va a dar 0.11, que si lo multiplicas por 100, te va a dar 11.11 y ahí le agregas el porcentaje, el signo porcentaje, ¿sí? Porque recordemos que es una tasa, ¿listo? Sino que acá yo en Excel le estoy dando una vez porcentaje, ¿sí? Y lo mismo para la inflación del año 2012. Entonces tomo el deflactor del año de estudio menos el deflactor del año anterior dividido el deflactor del año anterior. Y listo. ¿Claro? Sí, señor profe, gracias. María Carolina. Tutor, una pregunta y disculpe mi ignorancia Señora, total en esto. señora. Porque es que me da diferente cuando hago la fórmula en Excel y cuando hago la fórmula en la calculadora. ¿Utilizas en la calculadora paréntesis? No, yo hago primero la resta, luego lo Hágala. divido, luego lo Ajá. hago y me da diferente. No, pero debería darte. Porque es lo mismo que yo hacer acá. Así. Más este menos este. Listo. Más este dividido este. Y le doy porcentaje. Y me dio el mismo. ¿Sí? Tutor, otra pregunta. ¿A usted no le pone por 100 en la fórmula de Excel porque simplemente al pisarle el símbolo de porcentaje ya eso lo multiplica por 100? Ajá. Él lo multiplica por 100. Entonces, o como les decía, o les da 0.11, ¿cierto? Entonces, más esto por 100 y ya. Le agregamos el porcentaje.
Por eso es que la fórmula, recuérdanlo como lo veíamos en la presentación, que ella estaba por 100. ¿Para qué? Como es una tasa, ¿cierto? Es una tasa, debe expresarse en términos porcentuales. ¿Listo? Bueno, señor. Ya ahorita mismo, ese era el punto que yo tenía mal, ahorita mismo lo subo al foro y pues, o si quiere me Listo. dice, yo le digo los resultados y usted me dice si sí o no los que me No, dieron. sube lo mejor al foro para poder ¿Subo realimentar. solo ese pedacito que era el que tenía mal o subo otra vez todo el Sí, documento? como tú quieras. Ah, bueno, Chicas, señor. ojo, y chicos, ojo, están utilizando el WhatsApp para interactuar, excelente, pero recuerden, si no hay aportes en el foro colaborativos, se entiende que el estudiante no participó, por lo tanto no tengo elementos para darle una nota. ¿Listo? Entonces, sé que están trabajando por WhatsApp, muchos, listo, perfecto, pero cada uno con su aporte en el foro, cada uno con su aporte en el foro, que es donde se evidencia que cada uno ha participado. ¿Listo? Profe, una Señora, pregunta respecto a ese punto en específico. señora. De pronto, digamos que la interacción haya sido por WhatsApp y pues obviamente que cada integrante del grupo suba su aporte individual al foro, pero se puede de pronto subir algún documento en PDF con las evidencias de la interacción en el grupo de WhatsApp también, aparte de subir los aportes individualmente al Sí, foro. eso reforzaría pues el trabajo en equipo, ¿sí? Ok. Está bien, pero a mí lo que me interesa es que cada uno suba. ¿Por qué? Porque ya han recibido trabajos donde solamente un comentario, una participación en el foro y ahí están los 5 y de alegría todos aparecieron. Uno dice, bueno, todos trabajaron, no todos trabajaron, trabajó uno y se colaron los otros 5, etcétera. Entonces, recuerden que yo califico con base en las evidencias que tengamos en el foro. El foro es el medio idóneo, es el único medio dispuesto por la entidad, ¿listo? Por la universidad, ¿listo? Chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta? ¿O todo está Profe, claro? una pregunta, o sea Señora. que digamos que nosotros escogemos el punto donde vamos a hacer el trabajo colaborativo y ese punto lo compartimos en el foro. Claro, claro, para que yo les diga si está bien, no está mal, cuáles son las recomendaciones. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces me alegra saludarlas. Fueron más de una horita, hora y media que estuvimos aquí interactuando y pues espero que hayamos resuelto todas nuestras Profe, dudas. una pregunta, buenas Señora, noches. señora, buenas noches. Profe, pero los ejercicios son individuales, como tal, el grupal es como los conceptos que dan, ¿cierto? Sí, señorita, los de la guía son Ah, los grupales. De la guía tenemos 5 puntos, cada uno puede escoger uno, ¿cierto? Realiza su aporte y lo presenta, pero los individuales sí son los del anexo. Por eso, en las realimentaciones que ustedes están viendo, hay una parte donde califico lo individual y hay otra parte donde califico lo grupal. ¿Listo? y la bibliografía del texto, nos basamos a ese link que está ahí para responder. ¿Cuál link? En las variables económicas. O sea, en el anexo que nos dan, Sí, sí. nos basamos en el Esa, texto completo como tal. sí, claro, 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 claro. Sobre esa, pues responde la ficha. ¿Quién es el autor del texto, el año de publicación? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas principales? Y recuerden que los conceptos no son de su autoría, por lo tanto, deben regalarme la fuente de acuerdo con las normas APA. ¿Listo? Por ahí otra manita Ok. levantada. Doctor, buenas noches. Bueno, pues, para todos, La buenas noches. luz. Quería hacerle una pregunta respecto a, más o menos usted cuándo está calificando los foros, o sea, qué día o así, como para saber. Les pido paciencia porque como dejamos todo para última hora, ya me están bombardeando. Recuerden que yo soy tutor hora cátedra, ¿cierto? Entonces mi horario es de 8 a 10. Entonces en esas 2 horas eh, los atiendo por aquí en Teams y reviso de una vez foros, ¿vale? Ah, bueno, ya, muchas gracias. Si me demoro 1 o 2 días, por favor, ténganme paciencia porque ya, como les digo, ya hay bastantes participaciones. ¿Listo? Por ahí en el chat, pregunta, señora. ¿Quién está preguntando? Jacqueline, cuéntanos.
¿Cuánto tiempo deben esperar a los compañeros? Recuerden que por resolución rectoral, aportes 3 días antes del cierre, es decir, que aportes que se realicen lunes, martes y miércoles no serán tenidos en cuenta. Entonces, es pertinente que ya presionen y decir aquí el viernes, sábado ya empiecen a compilar para que el domingo ya prácticamente esté listo ya el trabajo. ¿Listo? Sí, sí, sí perjudica la nota, sí perjudica la nota. Y bien, Jacqueline, si todos no han participado y pues ya ustedes consideran que de aquí al domingo no han participado, pues entonces presenten los que estén trabajando, ¿sí? Pero de todas formas siempre dejen evidencia en el foro, siempre dejen evidencia en el foro de, hey compañeros, ¿qué pasa? No han presentado aportes y dejen las cosas claritas en el foro para que ustedes y yo nos evitemos problemas. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más, me alegra saludarlos. Muchas gracias por la participación. Espero que se hayan despejado las dudas y nos veremos en una próxima ocasión. ¿Listo? Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale, profe, Gracias, que tenga profesor. buena noche. Feliz noche, profe, muchas gracias. Chao. gracias, tutor. Feliz noche. Gracias. Gracias, tutor. Buenas